Irán atacó un lugar extremadamente sensitivo para Qatar. Israel le había atacado un lugar extremadamente sensitivo a Irán y había destruido gran parte de su producción de gas, o por lo menos eso dijo Irán para justificar que atacaran a Qatar. Es decir, que esto se ha complicado. Donald Trump, al parecer, va a tomar la isla de Har, o así ha hecho saber que lo está considerando seriamente, mientras que se ha comprometido a no volver a bombardear la zona de Pierre del Sud o Pierce, y no sé cómo se pronuncia, a lo mejor el profesor sabe cómo se pronuncia correctamente. Con nosotros el arte de la guerra, el profesor Layosati León Borja, porque también ha resultado ser que supuestamente hay una realidad, y es que Donald Trump ha aumentado considerablemente la cantidad de recursos que va a estar destinando a la guerra de Irán, ha aumentado también la cantidad de soldados que van a estar en la zona, y también se está pidiendo 200 billones de dólares y al parecer el Congreso no tiene planes de aprobar esa solicitud de 200 billones para esta incursión en la zona de Irán. Profesor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes de nuevo, como siempre. Layo Satilón Borja y yo hacemos un podcast llamado El arte de la guerra, donde yo lo escucho a él y aprendo mucho y hago preguntas intentando Claro. sonar inteligente, pero realmente lo que soy es un aprendiz en No, este no, proceso. Así que, profesor, gracias por estar de nuevo disponible. Ok, yo sé que usted es doctor y además de eso, profesor, pero tiene la sensibilidad de entender la perspectiva de Israel y la perspectiva de Irán. Pregunta, profesor, ¿esto es una guerra de Donald Trump o realmente es una guerra de Benjamin Netanyahu, de Bibi Netanyahu? Y es normal que ni el ayatollah Mojtaba Khamenei ni tampoco Bibi Netanyahu estén por ahí saliendo en público. Están muertos los dos, es cierto eso de que están usando inteligencia artificial para aparentar que están vivos, ahí están heridos ambos. ¿Cuál es la verdad en ese proceso de la guerra y lo que es el deception o la estrategia de claro. la mentira como parte de la guerra? Sí, bueno, lo primero, ¿no? Yo también había visto informes que hablaban que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, había muerto en un ataque con un dron kamikaze iraní de turbojet, no de turbohélice. Decían que era el Shahid, creo que 236, quizá en la numeración me equivoco, pero bueno, no es falso, el hombre está vivo. No, no sé si atacaron la residencia, pero de haber atacado los iraníes exitosamente la residencia de Benjamín Netanyahu, él no estaba allí. Y claro, es lógico que no lo haya estado. En un momento de guerra estaría pues en un lugar seguro, él y su familia, su esposa. Así que está vivo. Benjamín Netanyahu está vivo. Él incluso habló ayer ante la televisión hablando sobre el tema ese que has mencionado del ataque pues creo que es el mayor campo de gas del mundo, Pars Sur, South Pars, en inglés Pars Sur para los iraníes, que es un campo de gas en el Golfo Pérsico compartido con Qatar. Creo que no sé si los cataríes le llaman algo así como, ahora se me escapa, zona norte o sector norte, pero bueno, están unidos y solamente están separados pues arbitrariamente por la frontera en aguas del Golfo Pérsico, pero es el mismo yacimiento, solo que la mayor parte la tiene Irán. Entonces, bueno, Benjamín Netanyahu está vivo. En cuanto a Mojtaba Khamenei, el hijo de Ali Khamenei, el anterior líder supremo de Irán, vete a saber, puede que esté vivo, mal herido. Dicen que creo que perdió al menos una pierna, quedó desfigurado, también se dice. Que si está consciente, yo inicialmente había leído que estaba en coma, también es muy posible que esté muerto y que simplemente dicen que está vivo, pues como para que no decaiga completamente la moral de los seguidores de iraníes, porque claro, hay un numeroso grupo de iraníes, de ciudadanos de Irán que están en contra del régimen, pero aquellos que siguen pues al régimen, que son leales, y claro, es una forma de continuidad con Ali Khamenei. Ali Khamenei está muerto, pero su hijo sobrevivió y dirige ahora la guerra. Bueno, esa sería la versión oficial del régimen de la República Islámica iraní, pero no se puede estar seguro, porque él ha hecho, creo que ha enviado alguna carta, pero ¿cómo se prueba que esa carta la escribió él y no otra persona? O sea que, y en vista de que él estuvo, creo que en el complejo de su padre,
cuando fue atacado por Israel con misiles balísticos lanzados desde el aire, aerobalísticos. Dicen que salió unos momentos antes del impacto de los misiles. Bueno, se pueden decir muchas cosas. Hasta el momento que el hombre salga en persona, y también podrían haber dobles. Así que no se puede descartar la posibilidad que encuentren a un doble para que aparezca que es él. Pero bueno, ya ahí entro en la especulación. En cuanto a los intereses de Israel, bueno, Israel, yo diría que es una guerra iniciada por Israel y que Donald Trump pues se unió a esta guerra. Los dos fueron juntos, los dos líderes, Israel y Estados Unidos, los dos países participaron en el ataque sorpresa a Irán. Incluso le menciona a la audiencia que ayer estuvo reunido en la Casa Blanca, en la oficina oval, el presidente Trump con la primera ministra japonesa Takaichi, disculpen si no lo menciono bien, no lo pronuncio bien. Y bueno, él ante las preguntas de los periodistas, Donald Trump, sin ninguna vergüenza o delicadeza, a su huésped, ¿no? La primera ministra japonesa, que es su aliada, ella es firme aliada de Estados Unidos, no es una líder de izquierda, sino pues de centro derecha japonesa. Y bueno, dijo que eso, pues un ataque sorpresa, como que, pues, cómo iban a informar de antemano, decía Trump, de que iba a haber un ataque, pues tenía que ser sorpresa, dando a entender eso, y dando el ejemplo del Japón con Pearl Harbor, el ataque sorpresa del Japón en el 7 de diciembre de 1941 contra la flota del Pacífico americana en Pearl Harbor, en Hawái. Así que y eso, claro, no es un trago no habría sido bien recibido por la primera ministra japonesa, porque para la generación actual del Japón, de un Japón democrático, pues el ataque de Pearl Harbor pues fue un acto hostil, no un acto patriótico, y que llevó eventualmente a la destrucción del Japón y el recibir dos bombas atómicas y bombarderos de napalm y fósforo y bombas incendiarias sobre Tokio. No sé si fue en marzo del 45, antes de las bombas atómicas, en que murieron en una noche 100.000 personas. Así que no creo que le haya caído bien a la primera ministra, pero Trump hablaba como algo positivo, es la interpretación que le doy, que se pueden hacer ataques sorpresa. Por cierto, antes de seguir, y no me quiero ir por la tangente, no parece que fue tan de sorpresa ese ataque japonés, porque la inteligencia americana, la intercepción de las señales de radio y de comunicaciones cifradas del Japón, parece que habían roto las comunicaciones, el código secreto, los medios, el código cifrado o las comunicaciones cifradas de la Marina de Guerra japonesa y también del gobierno japonés. O sea que del gobierno japonés y de la Marina de Guerra. Y parece que la flota esta japonesa, que fue con los 6 portaaviones, atacar Pearl Harbor, no habían mantenido silencio radial todo el tiempo. Habían roto el silencio radial, había habido comunicaciones que fueron interceptadas. Otra cosa que es un dato revelador es que los portaaviones de la flota americana, porque había dos potencias en el mundo en aquel momento que habían tenido una carrera naval en cuanto a los portaaviones y portaaviones de gran tamaño. Pues Gran Bretaña sí tenía portaaviones, fueron pioneros, ya tenían el primero, el Argus y el Furious, los dos primeros en la Primera Guerra Mundial, para derribar, por ejemplo, cepelines de la Marina de Guerra alemana, pero realmente quienes fueron pioneros en los años 20 y 30 con grandes portaaviones, porque todavía la Marina Británica ponía confianza en sus acorazados. Pero Estados Unidos y Japón apostaron sobre todo en los portaaviones. Entonces era el arma Antes de que decisiva. continúe, básicamente lo que usted me está diciendo es que la historia demostró que es bastante probable que el ataque de Pearl Harbor ya el presidente supiera que venía Sí, y habían hasta cierto, retirado los y hasta, portaaviones y hasta cierto punto lo permitió porque era una flota vieja, ya no muy anticuadas, servible. sí. Y además era una forma, como él había ganado las elecciones del 40,
bajo la promesa que iba a mantener a la guerra, pues aparte, ¿no? A Estados Unidos fuera de la guerra mundial, pues entonces, qué mejor forma de un ataque que pareciera una traición del Japón, más habiendo tanto racismo también a los que no eran blancos anglosajones como los japoneses, y entonces el efecto fue muy efectivo porque mucha gente se enroló en las Fuerzas Armadas como resultado de manera voluntaria, patriótica, y el odio hacia el Japón pues fue feroz, que se vio hasta el final, ¿no? Que les lanzaron las dos bombas atómicas y no había en eso misericordia tampoco en muchas ocasiones a los prisioneros, que es verdad que el soldado japonés luchaba hasta el final, pero hubo soldados que se rendían y algunos de esos que se rendían los mataban, pero eso es otra historia. El punto es que Netanyahu habría movido esta guerra y lo explico por qué. El ministro Exteriores de Omán, creo que escribiendo en The Economist hace unos días, decía, porque Omán era mediador en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para un acuerdo nuclear nuevo en Ginebra antes de la guerra, y que estaban muy avanzadas y que el acuerdo habría sido mejor que el acuerdo del 2015, porque algo que llevó a Donald Trump a salirse del acuerdo nuclear con Irán, pues pactado, ¿no? Por Obama con Ali Khamenei o el gobierno iraní del 2015 era que, bueno, que le proporcionaba a Irán la oportunidad más adelante de poder seguir con sus labores nucleares, que había pues como se congelaba el proceso, había una moratoria, pero eso después iba a seguir y se levantaban las sanciones, e Irán podía recibir dinero de su venta de petróleo, que estaban fondos congelados en bancos de Estados Unidos, etcétera. Pero decía el ministro de Exteriores omaní que el nuevo acuerdo iba a ser mejor que ese. Y incluso Irán ofrecía oportunidades para explotar los recursos minerales y de hidrocarburos, si bien recuerdo, petróleo, gas natural a Estados Unidos, empresas americanas, porque se sabe muy bien que eso le gusta a Donald Trump. Ya vieron lo de Venezuela. No se puede dudar que la intervención contra Maduro, realmente el cártel de los soles fue una excusa ir contra el cártel de los soles. Lo que querían era intervenir para posesionarse los recursos energéticos de petróleo y otros recursos vastos que tiene minerales en Venezuela, y realmente darle la libertad y la democracia de la dictadura chavista no ha sido la primera prioridad, no ha sido la prioridad, porque ya ven que está usando de la dictadora Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta Maduro, para manejar los asuntos del petróleo, que es lo que le interesa a Donald Trump y con Moscú. Bueno, eso son otras historias, pero estaban a punto, iban a reiniciarse las conversaciones en Viena, y en eso viene el ataque. Israel y el gobierno de extrema derecha, de línea dura, de Benjamín Netanyahu, no quería la paz. Y antes de que se llegara a un acuerdo, atacó primero, valiéndose de la oportunidad dada por su inteligencia de que el líder supremo iraní lo habían engañado y a su cuerpo de seguridad les habían hecho sentir como que Israel nunca atacaría ese sábado, que además era día feriado y había generales israelíes que que estaban de vacaciones, era simplemente una cortina de humo, pero para que se confiaran. Y ahí fue el ataque. Entonces, Marco Rubio trató de justificar, pero no hizo un buen trabajo en eso, decir que bueno, que Estados Unidos también atacó pues primero, porque ya que Israel iba a atacar primero, los iraníes iban a atacar como en represalia al ataque israelí, iban a atacar las bases americanas en la región del Golfo Pérsico. Ya saben, tienen bases en Irak, en Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, hasta en Omán también. Entonces que por eso intervinieron, porque Irán iba a atacar, contraatacar. Bueno, no es una excusa barata, porque realmente Estados Unidos pudo haberse opuesto y tiene todo el poder económico, quizá no político, por la influencia de los grupos cabilderos, el llamado lobby pro-israelí, lobby judío pro-israelí, y de los evangélicos, cristianos evangélicos, que miran la política hacia Israel como una cosa religiosa y bíblica, y realmente no racional, ¿no? En cuanto a la razón de Estado. Entonces, pues
se puede decir que Netanyahu, incluso él lo dice, creo que el gobierno israelí dijo, llamó Netanyahu por teléfono a Trump diciéndole la oportunidad que podían matar a Ali Khamenei. Entonces Trump pues se embarcó en la aventura. Pero no olviden otra cosa, el yerno de Trump, un yerno de Trump, casado con su hija mayor, Ivanka, que en mi opinión es su hija favorita, pues es judío ortodoxo de Nueva York, amigo del matrimonio Netanyahu, estrecha amistad. O sea que Trump tiene, el oído de Trump, pues puede escuchar lo que Netanyahu quiere y tiene la presión familiar, porque además la hija, aunque no esté involucrada ahora en la política, pero es su hija, está casada con Jared Kushner, es amiga también de los Netanyahu y se convirtió al judaísmo seguramente por presiones del marido Kushner, que no toleraba a los cristianos y que su mujer fuese cristiana. Así que sigue negando a Jesucristo hasta el día de hoy, que es el Mesías. Así que por varios lados, por varios ángulos, Trump podía ser presionado. Está también Steve Witkoff, su enviado especial para las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, para las conversaciones de paz de Gaza, para las fallidas conversaciones de paz con Irán. También otro judío de Nueva York, socio y amigo de Donald Trump, también amigo de oligarcas rusos, judíos rusos, oligarcas al servicio de Vladimir Putin, pues quizá por eso también es prorruso Steve Witkoff. Así que por esos ángulos y la llamada de teléfono de Benjamin Netanyahu. Y yo recuerdo cuando Obama era presidente que hubo un micrófono que grabó, como le llaman, micrófono caliente, que sin querer se dejaron grabar Barack Obama y Macron, pues el presidente francés, sobre que Macron se estaba quejando de las presiones de Netanyahu. Y entonces Obama le respondió, sí, a mí me llama todos los días. Entonces como que le estaba tratando de presionar a Obama también. No sé si era por el tema del acuerdo nuclear que Netanyahu, ese acuerdo que al final se logró en 2015. O sea que Netanyahu negó ayer, decía, come on, ¿cómo es posible que piensen que Israel puede presionar a Estados Unidos? Sí, sí que lo puede. Tiene mucha influencia. Ya el ex primer ministro Ariel Sharon había dicho que la política americana estaba, que Israel tenía en el bolsillo a la política de Estados Unidos, precisamente por la fuerte influencia a favor de Israel en Estados Unidos. Así que no nos ha de sorprender que esta sea una guerra realmente de Israel, de Netanyahu, pero que claro, Trump, otro factor que se me escapaba, Jeffrey Epstein era el pedófilo este convicto, judío también, de Nueva York. Antes de que continúe, si no me equivoco, fue Obama con Sarkozy. Es verdad, sí, gracias, no estaba Macron. Sí, te agradezco la corrección. No, Sí, pero por si acaso, sí, importante gracias, decir gracias, sí, sí, sí. que las presiones de Netanyahu llevan muchos años. Y la Sí, pregunta, profesor, es, sí. ¿por qué? ¿Qué tiene Netanyahu que logra que los otros países de Occidente terminen hasta cierto punto haciendo lo que le conviene o lo que quiere el gobierno del Likud? O sea, ¿por qué ese poder sobre otros miembros, en este caso de Estados Unidos y de Francia? Por ejemplo, en el caso de Europa, el legado del holocausto judío, en que el régimen de Hitler, nacionalsocialista alemán, pues mató al menos a 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por ejemplo, Alemania, que es el corazón económico de la Unión Europea, pues ha seguido una política bajo una Alemania democrática de la posguerra, que tiene Alemania una responsabilidad histórica de apoyo y solidaridad hacia el Estado de Israel por los crímenes del Holocausto, a pesar que el Holocausto se cometió contra ciudadanos europeos. Eran judíos, sí, pero eran europeos. No había Estado de Israel todavía. Pero bueno, es la interpretación que los alemanes le dan. Y claro, pues están los otros, los grupos de presión también, no hay que olvidar, pro-israelíes, por el tema del holocausto. Por ejemplo, en Francia se llegó a aprobar una ley que si se negaba o se dudaba el holocausto judío en público, creo que es una pena, es un delito, es un crimen. Poder expresar tu opinión, o sea que realmente eso ya había en Alemania,
pero en Francia lo llegaron a introducir y eso demuestra la presión y el poder y la influencia de los grupos judíos pro-israelíes. Y eso pues se podría decir también en el Reino Unido. Ahí le salió mal el tiro en el caso de Mandelson, Lord Mandelson, porque él pues resultó ser muy amigo de Jeffrey Epstein y Mandelson, que es de origen judío, pues cayó en desgracia por además pasar la información confidencial del gobierno británico a Epstein. Pero lo que quería decir era lo siguiente, y es importante. Epstein parece que fue un agente del Mossad, de la inteligencia israelí, parece que también lo fue de la inteligencia rusa. Y él pues habría reunido material comprometedor porque toda habitación en que invitaba a sus amigos a tener pues actos sexuales con jovencitas o mujeres traficadas, mujeres jóvenes traficadas, pues lo filmaba y lo habrá grabado también. Entonces, ese material comprometedor lo tendrían los rusos, quizá por eso el guante de seda con que trata Trump a Vladimir Putin, y podría ser que el gobierno de Netanyahu, inescrupuloso, un gobierno que puede destruir toda una zona urbana en la Franja de Gaza y matar a más de 70,000 personas, es capaz de todo. Entonces, pues habrían estado presionando también a Trump para que siga lo que Netanyahu quiere. Vamos a ver, pues, el peligro de que se filtren cosas. No olviden, según Epstein, Trump fue su amigo por 10 años. Y Epstein llegó a decir, hablando con un adjetivo en inglés, no creo que no es muy frecuente, lecheros, suena como lechero, ¿no? Lecheros quiere decir un hombre, una persona que es sexualmente voraz. Y así lo describió Epstein en uno de sus comunicados a Donald Trump, el Donald Trump más joven. No se puede descartar eso, que haya habido presiones por ese lado también. Entonces, claro, lo más fácil para Donald Trump es decir que sí, que Irán era una amenaza inminente cuando realmente no lo era. Ya vieron a Joe Kent, había sido veterano del ejército, creo que americano, no de la infantería marina, creo que del ejército, no sé si incluso fue boina verde, pero bueno, él había sido el jefe de la dirección de antiterrorismo de Estados Unidos, por debajo de la directora de inteligencia nacional, que ahora es Tulsi Gabbard, y él renunció porque consideró en su conciencia que realmente Irán no constituía para Estados Unidos una amenaza inminente, nuclear o de cualquier otro tipo, y que entonces al menos militar y nuclear no lo era, según, y estoy de acuerdo con Kent, porque yo también he seguido el tema este de Irán. Es verdad que yo he considerado que podrían tener ya el arma atómica, pero Irán lo ha estado negando. Hubo incluso un decreto religioso, un fatwa, creo que es del ex líder supremo Ali Khamenei, en que prohibía las armas nucleares por ser antiislámicas, creo. Pues no había, y además estaban dispuestos a negociar con Trump, sabiendo que Trump pues, se siente atraído también por la cuestión de inversión en minerales, minerales estratégicos, tierras raras, petróleo, gas natural. Pero en eso vino el ataque israelí. Tenía Netanyahu que impedir por todos los medios que se llegara a un acuerdo como se llegó en 2015. Y teniendo un presidente de Estados Unidos como Donald Trump, tanto que al parecer en el bolsillo de Benjamín Netanyahu, de su gobierno, pues procedió y Donald Trump siguió. Y bueno, Marco Rubio, pues para mantenerse en el puesto, porque él, claro, es muy ambicioso políticamente, pretende al parecer llegar a ser candidato por el Partido Republicano para la presidencia. Así que él pues siguió con la pantomima, ¿no? Con la excusa así de que pues tenía que Estados Unidos participar en ese ataque, porque por el ataque de sorpresa israelí, Irán iba a contraatacar atacando las bases americanas, pero es que se podía impedir el ataque israelí. No olviden, por ejemplo, los recursos que Israel habría usado: aviones de radar de alerta temprana americanos, aviones de reaprovisionamiento aéreos, que tiene toda una flota allí Estados Unidos, incluso las bombas, el armamento, las bombas de precisión, que aunque Israel tiene, pero también la suministra Estados Unidos.
Así que Estados Unidos estaba en una posición privilegiada para controlar a su perro de guerra, Israel, para que no atacara, no hubiese un ataque sorpresa, pero el perro de guerra se convirtió en el león que le mandaba a Donald Trump. Eh, Eso mismo quería, profesor, preguntarle, porque resulta ser que dice Netanyahu que Estados Unidos no sabía que Israel iba a atacar la zona de Pers sur, ¿verdad? Que todo está el yacimiento de gas más importante y que está conectado, como usted menciona, a Qatar. Y por tanto, Qatar, esa es ¿verdad? La planta de producción de gas natural más grande del mundo, que acaba de recibir daños que van a tardar 3 a 5 años en poder arreglar después del ataque de Irán, y que ha provocado toda esta molestia del presidente Trump con Netanyahu, diciéndole que este ataque supuestamente lo hizo Israel sin contar con Estados Unidos. Y Netanyahu dice que en verdad que no estaba Estados Unidos informado de ese ataque, que lo hicieron ellos motu propio, pero pues difícil de creer. ¿Cómo usted lo ve? Bueno, otros expertos y creo que miembros retirados ya, pero del gobierno americano han dicho que es imposible que no haya sabido Trump de antemano lo que iba a ocurrir, porque además están sus servicios de inteligencia para informar, ¿no? Incluso entre aliados se espían. Así que eso por un lado. Yo lo que pienso es que aparentemente Trump, por los efectos que ha tenido, que un ataque así va a tener y que tuvo, ¿no? En los mercados del petróleo, del gas natural, tomándose en cuenta las elecciones del Congreso americano legislativas que van a ser en noviembre, pues que a Trump no le gustaba la idea, él no estaba a favor, pero se quedó callado, no hizo nada, quizá por el chantaje, por presiones, las que sean. Sabía y no hizo nada para pararlo. Entonces, claro, Netanyahu miente, pero es algo del gobierno israelí, un modus operandi, el mentir para salirse con la suya. Y no es el único, muchos gobiernos lo hacen, quizá todos, la mayor parte, no sé, creo que el Vaticano será el único que no miente, pues sería un pecado, pero los demás, si tienen que hacerlo, pues lo hacen. Es parte de la política, Bueno, y ya hemos lamentablemente. visto que el Vaticano ha tenido sus casitos de problemas también Sí, con el lavado de lamentablemente, dinero la y otras cosas. pederastia, pedofilia, pederastia, corrupción, el Banco Ambrosiano, sí, mucha pestilencia, el diablo se esconde La ahí lista es dentro. larga, la lista es larga. Sí, Pero bueno, sí. eh, ok. Entonces, ¿qué te iba a decir? Otra cosilla más. Bueno, esa es mi conclusión. Trump sabía, aparentemente no le gustó, pero no hizo nada para pararlo. ¿Y por qué no hizo nada para pararlo? Ahí es donde viene la cuestión. ¿Hay algo que Netanyahu sabe o que tiene en contra de Trump? ¿O será que oponerse a Israel puede ir, claro, tener un efecto negativo también en lo electoralmente para entre el... Pero, profesor, la verdad es que a eso voy. O sea, todo el mundo sabe que el subir el precio del gas natural y atacar a la planta de producción más grande del mundo, que es la Qatarí, que representa básicamente ahora mismo que tiene 20% de su producción mermada y que va a tardar 3 a 5 años. Eso va a tener un efecto en los precios en Estados Unidos y por tanto en perder las elecciones de medio término. Así que alguien que no piense que eso va a tener un efecto político, pues caramba, o sea, o sea, que yo no creo que le conviene a Trump esto que ocurrió. Así que evidentemente algo está ocurriendo bueno, que no tiene mucho sentido. Hay una cosa, lo cierto es que toda esta guerra ya ha fragmentado al Partido Republicano, porque aquellos del movimiento MAGA, nacionalista, aislacionistas, que le dieron el apoyo a Trump cuando Trump hizo campaña para su segunda reelección, hablando de que pues él iba a ser el presidente de la paz, que condenando, censurando guerras anteriores como la invasión de Irak en 2003. Creo que también, claro, la guerra de Afganistán, la invasión por parte de George W. Bush, y bueno, pues que no se iba a repetir, y en eso tienes, y además que él tanto pretendía ser un presidente de la paz, que le diesen el premio Nobel, y bueno, inventándose o exagerando que había parado tal guerra u otra guerra de las que había, y que siguen habiendo algunas de ellas, ¿no? No sé si el conflicto entre Ruanda
y la República Democrática del Congo creo que han llegado a un cese al fuego, pero después de que Trump dijo que había resuelto ese problema, seguían combatiéndose. Bueno, daba la impresión que quería la paz. Claro, en eso después viene la intervención en Venezuela, que no era muy pacífica, o el volar por los aires supuestas narcolanchas, porque realmente las destruían y no se podía ver evidencia de lo que estaban haciendo si se justificaba, y que aparte pues ese acto militar contra un objetivo civil era una violación del derecho de la guerra y del derecho de Estados Unidos militar, pues no parecía muy pacífico, pero pretendía serlo. Bueno, ya parece que se ha olvidado de lo del premio Nobel y está sacando sus colores, pero eso le está afectando porque el movimiento MAGA se ha fragmentado y probablemente esa división les va a hacer daño en las elecciones de noviembre y podría hacerles daño en las elecciones presidenciales que va a haber, vamos a ver, serán 2028, ¿no? La cosa no se acaba y además esta guerra, pues aparte de la subida de los precios del petróleo y del gas, de los combustibles y de todo, porque solo, no olviden el costo de transporte de los alimentos, los fertilizantes que también eran suministrados, por ejemplo, creo que por Emiratos Árabes Unidos, fertilizantes nitrogenados. Entonces, el efecto también en las hipotecas, el efecto en las tasas de interés, el efecto en los seguros, todo va a subir. Entonces, eso inevitablemente el Partido Republicano va a sufrir, creo que un descalabro monumental ya se verá, ¿no? Todavía faltan unos meses, en noviembre, porque incluso ahí tenemos que tomar en cuenta el voto de los independientes, porque los MAGA pues son un grupo importante del Partido Republicano, pero no todo el Partido Republicano son MAGAs. Entonces, están también aquellos republicanos moderados, eso mismo que Trump está amenazando con salirse de la OTAN, ha llamado a los aliados de la OTAN cobardes porque no quieren exponerse a enviar barcos de guerra al estrecho de Hormuz. ¿Para qué? Para que los iraníes los puedan hundir con misiles antinavío rusos, chinos, misiles balísticos antinavío, aparte de los drones kamikaze, que si impacta un dron de esos o el sistema de radar del barco, pues lo deja cegado. Entonces, ¿cómo puede disparar sus misiles si su sistema de control de tiro ha sido malogrado, ha sido averiado? Ejemplos les doy de el alto riesgo. Suelen hablar de las minas. Sí, las minas marinas son un peligro, pero nadie habla de los misiles que Irán puede tener y que incluso aún con la campaña militar, que sí que Estados Unidos está bombardeando emplazamientos subterráneos de misiles antinavío iraníes en la zona del estrecho de Hormuz, en la costa, la zona costera iraní, están lanzando bombas GBU-28, que son creo que guiadas por láser y que son para penetrar búnkers. Son bombas de 2.000 libras. Eso sería equivalente a alrededor de 1.500 kilogramos, 1.400 y pico kilogramos, bueno, vamos a decir 1.500 kilogramos. Bombas de penetración que tengo entendido que tienen depleted uranium, uranio, no voy a decir empobrecido porque no es la palabra correcta, pero tienen un uranio de bajo nivel radioactivo y por su alta densidad. El uranio es un metal, si no me equivoco, y tiene un alto grado de densidad para que al impactar contra un blanco blindado, lo usan para proyectiles antitanque lanzados por un tanque, cañón de 120 milímetros de la OTAN contra un tanque enemigo, con un proyectil con uranio de baja radioactividad puede penetrar el blindaje y también una bomba podría penetrar un búnker hormigón armado, pues por su alto nivel de densidad. El problema, claro, es que deja polvo radiactivo, pero esas bombas GBU-28 tienen, o al menos tenían hace unos años, uranio de esos, bueno, le llamaré empobrecido, pero no es la palabra correcta, no sería esa la palabra correcta. Han estado usando esas bombas contra esos búnkers. Ahora, si es cierto que Rusia y China le están ayudando con armamento,
según declaraciones o noticias salidas del Internet. No creo que sean bulos, no creo que sea desinformación, como el tema ese de que si Netanyahu pues había muerto, eso sí era un bulo, pero eso pues si siguen constantemente dando estas armas y Estados Unidos pues tampoco puede tener completamente cubierta toda la zona, pueden haber otras galerías que se estén cavando, se destruye una. Se hablaba, por ejemplo, de unos lanzadores de misiles balísticos subterráneos iraníes que la cubierta, pues la parte expuesta al intemperie, realmente no era la única, sino que había otra a un nivel más bajo. La primera cubierta era destruida por las bombas contra ese silo de misiles, pero podían recurrir a un compartimento, un sistema que protegía el silo más de por debajo del primer nivel de impactado. Eso es un ejemplo que doy. Irán es bastante grande, ya se verá. Lo que digo, pues, se confirmará o se desmentirá Veo bien, pero eventualmente. entonces nos quedamos con ese pie forzado de la ayuda que le puede estar dando. Y José, acabo de pasarte una noticia de cómo parece ser que China está ayudando a Irán y hay diversos reportes de cómo, que no es una forma tradicional, pero muy interesante. Así que quiero discutirla con usted, profesor. Muchas gracias como siempre. Sí, sí, ha sido un placer. En la próxima, si quieren, les hablo de una anécdota sobre el uso de la bomba GBU-28 por parte de un portal de inteligencia, creo que americano, y que al parecer habría indicios que el primer ministro libanés Hariri habría muerto no por un coche bomba, una bomba puesta en la calle por Hezbollah, sino por una bomba GBU-28 hace unos años, que eso motivó después la retirada de las fuerzas sirias del Líbano, porque los investigadores descubrieron restos radioactivos, o sea, polvo de uranio, y la bomba se habría usado para destruir por completo el Mercedes-Benz blindado donde viajaba Hariri cuando murió. Entonces, lo interesante es que se halló esa evidencia por los investigadores de rastros de uranio que no habría estado en una bomba de Hezbollah. Y eventualmente el lugar de donde cayó la bomba fue bombardeado por Israel y destruido completamente lo que hubiese quedado de la evidencia. Así que eran bombas que al parecer fueron suministradas por George W. Bush a Israel para bombardear eventualmente el complejo nuclear iraní. Esto habría sido en tiempos de George W. Bush, la primera década del siglo XXI. Y entonces, claro, acusaron a Siria que acusaron a Hezbollah de haber mandado matar a Hariri, líder sunita, libanés, musulmán sunita, opuesto a Siria, opuesto a Hezbollah, que son chiitas, y las protestas que se armaron pues, de la calle de Libanesa eventualmente obligaron a Siria a retirar sus fuerzas del Valle del Beca, dejando expuesta al Líbano ante una nueva invasión o nuevos ataques israelíes, porque Siria era como un contrapeso a el expansionismo israelí y sus ataques al Líbano. Así que solo les menciono eso. Eso era de un portal de inteligencia americano que no era Stratford, ahora se me escapa. Está todavía activo ese portal. La próxima intervención se los mencionaré, si les interesa buscar la información. Bueno, ahí les dejo.